Unidad 1, números racionales, lección 1, números enteros. En la sociedad, cuando surgió la necesidad de contar y de registrar cantidades, se desarrolló lo que hoy en día se conocen como los números naturales, los cuales comienzan desde el 1 hasta el infinito. Pero este conjunto no tenía una representación para una cantidad nula, o sea, que sea igual a 0. El 0 al principio no fue aceptado, pero luego, cuando fue aceptado, surgió un número conjunto llamado los números cardinales, que incluyen a los números naturales y al 0. Pero con estos números no era posible registrar una deuda, porque no era lo mismo tener $2 a deber $2. Entonces surgió la idea de utilizar el signo de negativo para esos casos, pero muchos científicos no lo aceptaban y decían que esos números eran absurdos o falsos. No fue hasta que Leonhard Euler le dio credibilidad a los números negativos. Y así fue como surgió la recta numérica. Los números enteros consistían de los números naturales, el 0 y los números negativos. Vamos a ver ahora estos números en la recta numérica. Como ven, tenemos los números positivos, que son conocidos como los números naturales. Tenemos el 0, los números negativos, y estos conjuntos o estos números juntos se llaman los números enteros, como dije anteriormente. O sea que los enteros consisten de los naturales, del 0 y de los números negativos. Los números opuestos son los números que tienen valor absoluto igual, pero en dirección contraria. Es decir, tenemos un número, por ejemplo, el número 1, y su opuesto es el negativo 1. El mismo número, pero con el signo diferente. Igualmente pasa con el número 2, que su opuesto es el negativo 2. El 3, o el negativo 3, que su opuesto es el número 3. Negativo 4, que su opuesto es el número 4. O el 5, que su opuesto es el negativo 5. El valor absoluto de un número es la distancia que existe entre ese número y el 0. Sus símbolos son dos barras verticales. Así. Aquí, por ejemplo, tenemos la distancia del 1 al 0, pues 1. O sea que el valor absoluto de 1 es 1. Pero el valor absoluto de negativo 1 también es 1. Igualmente, si tenemos el 3, su valor absoluto es 3. Y el valor absoluto de negativo 3, pues es 3. Veamos ahora con el 5. Recuerden que el valor absoluto es la distancia de ese número, en este caso el 5, con el 0. Y el negativo 5 con el 0. En ambos casos la distancia es 5. Ahora veamos estos casos. Aquí tenemos, como les dije, valor absoluto de 5. Pues el valor absoluto de 5 es 5. Igualmente, como les dije, el de negativo 5 es 5. Aquí es cuando cambia la cosa. Cuando el negativo se encuentra fuera del valor absoluto. Cuando ustedes vean el negativo fuera, te está pidiendo cuál es el opuesto del valor absoluto. Pues por ejemplo, si el valor absoluto de 5 dijimos que era 5, pues su opuesto, el opuesto de 5 es negativo 5. Igualmente con el negativo 5. Nos pide el opuesto del valor absoluto de negativo 5. Pues el valor absoluto de negativo 5 es 5. Pero nos pide el opuesto. Por lo tanto, el opuesto de 5 es negativo 5.